El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía gana de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma es llamado el domingo del Letare, el domingo de la alegría, del gozo, porque es el anuncio de que la Pascua está cerca. La Cuaresma no desemboca en la Semana Santa, hemos dicho, sino que desemboca en la Pascua.
Por eso la cuaresma son 40 días para llevar a cabo una cirugía de corazón abierto. Una cirugía de corazón abierto. El cirujano es el Señor, pero la cirugía, como no es a la fuerza, sino que es voluntaria, ¿qué es lo que tanto la enfermedad radica en el corazón hoy? Por lo tanto, necesitamos cambiar el corazón de piedra para tener el corazón de carne, cambiar el corazón del hombre pecador, del hombre viejo, para que tengamos el corazón de Cristo en nuestro pecho. Y solamente de esa manera podemos, como decía el Salmo hoy, hacer la prueba y ver qué bueno es el Señor. La bondad de Dios la mira una persona de corazón de carne. El de corazón de piedra no es capaz de ver la bondad de Dios. Y es impresionante como hoy San Pablo en su carta a los Corintios nos pide ser, dice, el que vive según Cristo es una criatura nueva. El que vive en Cristo es una criatura nueva. Nosotros vivimos en Cristo, pero parecemos hombres viejos. O sea, no se puede concebir una experiencia de Dios sin la novedad, sin la renovación interior de la persona. Por eso la Iglesia nos ofrece 2 momentos prolongados de arrepentimiento. Fíjese que hay actitudes que van vislumbrando el futuro de una persona. Por ejemplo, en el Evangelio, que nosotros nos concentramos más en la parábola, ¿verdad? Y le llamamos la parábola del hijo pródigo, y hemos dicho que hay 3 formas de llamarle esta parábola: del hijo pródigo, del padre misericordioso y la parábola del padre y sus 2 hijos. Yo les digo que me gusta más la última versión, porque nos concentramos en la parábola y, más que la parábola, en el hijo menor. Pero la parábola va mucho más allá de esto, porque entendamos el contexto. Escuchen bien lo que decía el Evangelio. Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual, fíjese bien, publicanos y pecadores. ¿El publicano quién era? Un desgraciado estafador. Ese era un publicano. Por eso era el pecador público, el que todo el mundo sabía que era un sinvergüenza. Así era un publicano. Y estos se acercaban a Jesús para escucharlo, para tener esa actitud discipular. Pero aparecen otros personajes aquí: los fariseos y los escribas. ¿Quién es el fariseo? El fariseo representa la actitud soberbia del ser humano. El fariseo era el que pensaba que lo sabía todo, que no necesitaba aprender más. Primero. Segundo, el fariseo se sabía heredero del reino, como un derecho. El fariseo era cumplidor de la ley, era fanático del cumplimiento. Ya sabemos nosotros esa palabra, ¿verdad? El cumplo y miento. A ese se refiere, en primer lugar, al hijo mayor, el que se creía perfecto. Aquí, porque es que la parábola va destinada a estos 2 tipos de personajes. ¿Y los escribas quiénes son? Los escribas representan, aparte de la soberbia que representan los fariseos, representan también la rebeldía. Los escribas, de alguna manera, eran rebeldes a la Torá, a la enseñanza que los libros de la ley dedicaban. Y entonces a estas personas, a estas actitudes son las que hay que ir viendo nosotros en estos personajes de la parábola. El hijo menor le dijo al padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. Escuchen bien, dame la herencia que me corresponde. Y es que aquí viene una cosa interesante, hermanos. La herencia, ustedes saben que eso es famoso, ¿verdad? La herencia. Los hijos se sienten con derecho a la herencia de los papás. Yo siempre les digo a los papás: mire, cómase todo antes de morirse, y deje que ese hijo aprenda a ganarse la vida trabajando,
Porque claro, la herencia no le cuesta a nadie. La herencia le cuesta a quien hizo todo el trabajo. No, pues dame la parte que me corresponde. Bueno, ¿y qué hizo el padre? No, dijo te lo voy a dar y hace el resultado. El papá conoce bien las actitudes del hijo. Pero aquí viene algo interesante que aparentemente no pasa desapercibido. Y dice que el padre les dio la herencia, les repartió. No dice le dio la herencia, dice les repartió. Y tenía 2 hijos, o sea que también se la dio al mayor. El menor lo que hizo fue ir y malgastar todo lo que el papá le había dado. Se fue, se alejó de la casa. Fíjese bien, el alejarse de la casa paterna, eso indicaba una ruptura total de la familia. Porque alejarse sin ir a fundar otra familia era rechazar totalmente la autoridad paterna, ¿no? O sea, un hijo no podía salir de casa si no era para casarse y formar otro hogar, no. Entonces, él no va a eso, él va a disfrutar los bienes. Entonces va de la casa y muy lejos, dice, a un país lejano. Es decir, la ruptura era tan profunda, tan honda, que le estaba diciendo al papá, para mí tú ya estás muerto, y a toda su familia, para mí ya están muertos. Entonces, o sea, el escenario, hermanos, de la parábola es bastante desolador, muy triste, duro, y dice que poco tiempo después recogió sus cosas y se fue. Es la figura soberbia de aquel que quiere una independencia de su pensamiento, de su persona, porque no quiere que nadie no quiere estar bajo autoridad, así. Entonces quiere hacer lo que él dice, quiere irse donde él quiere, sin que nadie le diga absolutamente nada. El papá lo deja. Es la figura de Dios. Dios ve la libertad con la que nos creó y no trastoca nada de lo que él creó. Nos deja en libertad. No obliga al hijo a quedarse en la casa. No, hijo, no te vayas. Como muchos papás que sufren, ¿verdad?, por la rebeldía de los hijos. No, el hijo no se quiere ir, que se vaya. Muchas veces los papás, cuando los hijos se casan, no los dejan ni que se vayan a hacer otra casa. No, hijito, aquí quédate conmigo. Y es un grave problema después con la suegra. Las suegras tienen mala fama, ¿se dan cuenta ustedes? Pero también el suegro. Entonces, es grave problema eso. Ahí es el que se casa. Entonces, este padre enseña a no apegarse, o sea, a respetar la libertad del hijo. Y fíjense, y se va, ¿a qué fue? A malgastar la herencia. Pero a mí me gusta hacer esta lectura también a nivel eclesial. Sabemos nosotros que por el bautismo somos hijos de Dios e hijos de la iglesia. ¿Cuántos hijos de la iglesia han ido a malgastar lo que aquí se les ha dado? Han ido a malgastar la gracia. Tantos sacramentos que han recibido aquí, retiros, talleres, formación, lo van a malgastar al mundo. Carismas que Dios les ha dado aquí, dejan de ponerlos al servicio aquí para ponerlos al servicio del mundo. Claro, allá hay paga, aquí no hay paga monetaria, ¿verdad? Porque ya sabemos nosotros que el pago viene de Dios y es mucho más grande que el dinero. Pues a malgastar la herencia. Y viene lo demás. Miren, hermanos, el mundo nos seduce, nos ofrece cosas para luego quitarla y dejarla sin nada. Yo veía, por ejemplo, un muchacho hace poco, no sé si andaba drogado, andaba lo que sea, y me decía una persona: padre, este muchacho es profesional, es estudiado, muy inteligente. ¿Hasta dónde es capaz de arrastrarnos el mundo? Porque el príncipe del mundo, ¿quién es? Es Satanás. Y Satanás quiere vernos hundidos en la miseria, quiere verte destruido, porque el diablo se ríe del fracasado, nos seduce y nos ofrece cosas bonitas que al final nos la quita y nos deja absolutamente sin nada.
Y dice que este hombre comenzó a pasar necesidad, comenzó a sentir hambre, fue a buscar trabajo y le dieron el trabajo más deshonroso que le podían dar a una persona, porque el cerdo en esta cultura es el animal impuro. O sea, el cerdo es el animal de los paganos. Entonces, por eso los judíos no comen cerdo. Entonces, lo mandaron a cuidar cerdo. Estaba en un país pagano. Y dice que él quería hartarse con la comida de los chanchos. Tenía ganas de comer aquello. Hermanos, también nosotros, cuando una persona comienza a desear las cosas del mundo, es porque ha perdido su dignidad, es porque ha revuelto el cebo con la manteca. Cuando hacemos eso en la fe, cuando hacemos esa experiencia de revolver lo bueno y lo malo y vamos adelante, ¿cómo terminamos? Ansiando también la comida de los cerdos del mundo. Fíjese muy bien. Y luego, pero sucede algo que tanto nos hace falta a todos nosotros. Dice, se puso a reflexionar. ¿Qué significa reflexionar? Fíjese la palabra, reflexionar. La palabra dice, porque viene de rodilla, entonces flexionarse todo, reflexionar es aprender a mirarse introspectivamente y hacer un examen a sí mismo. Aprender a criticarse a sí mismo. Dios mío, ¿qué actitudes estoy teniendo yo? ¿Estas actitudes son de Cristo? ¿Estas actitudes o son de qué? Este muchacho se puso a reflexionar y dijo, no hombre, estoy mal. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros hoy aprender a reflexionar sobre nuestras acciones, sobre nuestras palabras, sobre nuestro estilo de vida? Y decir, hombre, estoy mal. ¿Cuántos asalariados de mi padre, dice, tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Cuántos jóvenes están allá en la iglesia con gran alegría, sirviendo, gozosos? ¿Cuántas personas están en su comunidad felices de estar en la comunidad, de reflexionar la palabra, de participar de los sacramentos? Y yo aquí deseando la gracia. Esa reflexión debería ser tanto católico acomodado que se ha quedado en su casa simplemente vegetando. No, hermanos, hoy nos invita a reflexionar, pero también el Evangelio nos invita a otra cosa, no solamente quedar en esa reflexión. Me levantaré, iré donde mi Padre y le voy a decir, y comienza a preparar el discurso que le iba a decir al Padre, comienza a preparar la confesión que le iba a decir al Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus sirvientes. Y aquí viene lo hermoso, hermano. Y se puso en camino, dice. Se puso en camino y cuando llegó, dice que el papá, desde que lo vio venir de lejos, ¿qué hizo el papá? Ya venid desgraciado, y agarró el garrote el papá. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Para juzgarlo. No, dice que corrió hacia él, corrió y su abrazo y el beso, comenzó a llenarlo de besos, dice que tanto que le interrumpió el discurso que él iba a dar, porque solo lo dejó que le dijera, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y pronto le dijo a los criados, traigan una túnica fina, revístanlo, es decir, ¿se imaginan cómo iba él de cuidar cerdos? ¿Se imaginan cómo iba? Los cerdos son los animales más sucios que existen, según dicen, ¿verdad? Entonces, imaginen cómo un cuidador de cerdos llegó, revístanlo. También nosotros, hermano, la vestidura significa la dignidad. Por eso qué bonito es, se han fijado ustedes que hay personas que siempre pasan vestidas dignamente. Dignamente. Se visten de una manera perfecta. Hay personas que aunque sean muy pobres, pero pasan bien peinaditas, bien peinaditos, aunque sea con los zapatitos remendados, pero nítidos, todo con su dignidad. La vestidura significa la dignidad. Traigan un anillo en el dedo, pónganle sandalias en los pies,
si no andaba sandalias, significa en la Sagrada Escritura que había perdido el camino. Las sandalias son una figura del camino. Había perdido el camino al Padre, había perdido el camino a su realización personal, a su felicidad, que es la que tanto deseamos. Todos deseamos en nuestro interior ser felices, ¿o no? Y venimos a la iglesia en busca de Dios para que Dios nos dé la posibilidad de ser felices. Bueno, luego aparece el hijo mayor, el bueno, el perfecto, el que nunca se ha equivocado, el que siempre ha estado fiel al papá. Y viene este tal por cual mentiroso y le dice a él, después de dialogar con el sirviente, le dice: Padre, yo hace tiempo que estoy contigo, que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y no me has dado, y esa es la gran mentira, fíjese, y no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. El que se cree perfecto, el que se cree el dueño de la gracia, hombre, fíjese hasta dónde le llegó el nivel de soberbia, que le mintió. Nunca me han dado nada, cuando al principio de la parábola todos nos dimos cuenta que también recibió su herencia, solo que no se quiso ir de la casa, siguió viviendo a costillas del papá. Y comienza, es una mentira grave, y le dice, eso sí, viene el segundo pecado de este soberbio. ¿Ah? Le dice, pero eso sí, viene ese hijo tuyo, también lo mató a su hermano. La nueva actitud de Caín, ese hijo tuyo. Y ya ustedes saben lo que le dijo. Luego el papá, ¿se imaginan lo que sintió el papá? Se volvió seguramente a enternecer profundamente y le dice: hijo, le recuerda quién es. O sea, aquí el dueño soy yo de la casa. Yo soy el dueño de esta hacienda, no eres tú. Mientras estés aquí, yo soy el que mando. Yo soy la autoridad aquí. Porque era tan atrevido que quería que el papá hiciera lo que él quería, que es también el pecado de Aarón también. ¿Cuál es el pecado de Aarón? Aarón hizo lo que el pueblo quería, no lo que Dios le había pedido que hiciera. Entonces, y el papá le dice: hijo, tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo, o sea, tú vives bajo mi sombra, bajo mi dominio, pero era necesario hacer fiesta. Y le recuerda, porque ese hermano tuyo, ese que es tu hermano, ese que andaba allá, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Todo aquel que está lejos de Dios, ¿está vivo o está muerto? Lo mismo, ¿cuántos hijos pródigos tenemos nosotros lejos de Dios? Y sin Dios están muertos y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿El que es soberbio está vivo o está muerto? Díganos sin miedo. Díganos sin más miedo. Sin nada de miedo. El que es rebelde está viviendo en la muerte. Necesita volver a Dios nuevamente, porque ha perdido la sandalia de su camino, ha perdido la vestidura de su dignidad, ha perdido la capacidad de orar, como hoy nos ha dicho el Salmo, y con eso termino para que no se vayan a dormir. Bendeciré al Señor. ¿Quién es aquella persona que vive en la casa del Padre, sujeto a Él, disfrutando de los bienes que Dios te quiere dar aquí y ahora? Bendeciré al Señor a todas horas. ¿Nosotros qué pasamos haciendo todas horas? ¿Qué pasamos? La gente que ni en la misa deja el celular, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes? Yo les dije que voy a cumplir una promesa de decomisar celulares un día, ¿verdad? Y el que lo quiera recuperar tiene que pagar impuesto. ¿Apoyan esa iniciativa? Ah, bueno. Y ustedes van a poner el número de impuesto. Fíjense bien.
bendeciré al Señor. El que vive de Dios, el que es una criatura nueva, pasa todo el día bendiciendo al Señor. Todo lo que recibe en su vida, los acontecimientos de su vida, lo recibe para dar gracias a Dios. Bendito sea Dios. No cesará mi boca de alabarlo, dice. ¿Qué hacemos con la boca nosotros? Comer y hablar de todo, menos de Dios. Luego dice, y aquí viene algo interesante, hermanos, en el Salmo. Yo me siento, dice el salmista, orgulloso del Señor. ¿Cuánto necesitamos hoy cristianos que se sientan orgullosos de su fe, orgullosos de ser católicos, orgullosos de tener a Jesús en su corazón? ¿Cuánto necesitamos en este mundo eso? Somos orgullosos de que me siento orgulloso porque soy amigo de fulano de tal, de cualquier personaje, de los personajes de cuello blanco. Yo soy amigo, y ese es el orgullo nuestro. Con razón decía San Pablo, ustedes se enorgullecen de lo que debería avergonzarles. El Salmo dice lo siguiente: yo me siento orgulloso del Señor, y que se alegre su pueblo al escucharlo. El pueblo de Dios crece bajo la sombra de la palabra. El pueblo de Dios se deja construir por medio de esa palabra ese proyecto que tanto anhela el Señor y que tanto desea, que sus entrañas se estremecen nuevamente. ¿Cuál es ese deseo? Construir en su iglesia una comunidad auténtica de hermanos, de saber que somos hermanos. Nadie es jefe de nadie aquí, todos somos hermanos. Lo repetimos. Todos somos hermanos. Otra vez. Todos somos hermanos. Y dígale al que tiene a su lado, dígale, usted es mi hermano, dígale. Si estuviera el enemigo al lado. No, pero aquí no hay enemigos. Eso sucede en otros lugares, en otros países. Aquí yo sé que todo es armonía. Qué bonito es, hermanos, que ahora nosotros confiemos en el Señor, que saltemos de gusto por estar en su presencia y sintamos en cada Eucaristía ese abrazo y ese beso de Dios que nos espera siempre. Dios espera de ti. Dios se ha enamorado de ti. Dios espera que vuelvas a Él, no de manera física, sino que vuelvas a Él de todo corazón, arrepentido y dispuesto a revestirte de la dignidad de ser cristiano, de tenerlo a Él en tu corazón, que Él vive en tu corazón y reine en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.